Estamos en el Parlamento Europeo hoy, justamente en el Día de la Hispanidad, y este encuentro tiene como objetivo mostrar una realidad de discriminación de la lengua española en una parte de nuestro territorio nacional, algo que parece irracional en el siglo XXI en sociedades abiertas, y sin embargo ocurre porque hay movimientos ultranacionalistas que se han convertido prácticamente en un régimen, especialmente en Cataluña, pero que es una mancha que va entrando en otras comunidades. Nos parece irracional en el siglo XXI, tenemos aquí a la sociedad civil, porque la espiral del silencio, los tabús sobre la política lingüística se han quebrado. Se han quebrado porque hay una sociedad civil organizada que está hoy aquí en Bruselas, que por primera vez yo creo que vienen representantes de nuevas organizaciones que están surgiendo como un verdadero movimiento por el multilingüismo, de una forma racional, de una forma abierta, de una forma coherente con el siglo que estamos viviendo. Y hoy, día en que también hablamos de las cosas comunes, el español es un patrimonio común y debe ser una lengua vehicular. No puede ser discriminado porque es una cuestión no solo lingüística, no solo de educación, sino de Estado de Derecho democrático, de pluralismo. Y sin más, yo solo puedo decir que me siento muy orgullosa y muy honrada de que las asociaciones hayan querido estar en un día tan importante en el Parlamento Europeo, y vamos a darle toda la visibilidad posible a los grandes discursos que estén realizando, con hechos, con realidades, con una manera de salir de este atolladero en el que los nacionalistas nos han metido. Y sin más, creo que Ana representa de una forma excelente esa sociedad que decide decir no a algo que es irracional y que es absolutamente incomprensible en nuestras sociedades. Hola, Ana Rosada, soy presidenta de la Asamblea por una escuela bilingüe, y hoy hemos venido a Europa en el Día de la Hispanidad y hemos elegido este día no por casualidad, sino porque realmente es el día en el que debemos demostrar que la diversidad y lo que nos une en España también es nuestra lengua común, y que es el español, y que esta lengua está siendo excluida de los sistemas educativos no solo en Cataluña, sino también en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Navarra y en el País Vasco. Y creo que hoy, como idea importante y como objetivo conseguido, es que nos hemos unido para hacer un acto en común y para demostrar que el problema de Cataluña ya no es el problema de Cataluña, siempre ha sido el problema de España, pero que está en más comunidades autónomas, y que es necesario poner fin a una situación de exclusión del español en la escuela y discriminación de los alumnos a los que se les impide estudiar en su lengua materna en su propio país. Hemos venido a Europa para demostrar que lo que buscamos es que esa diversidad que está en el artículo 3 de la Constitución sea real, que se tenga en cuenta que, por supuesto, el español también forma parte de esa diversidad, y que se necesita la implicación de las instituciones europeas para lograr poner fin a una situación que los gobiernos de España, de diferentes colores, han hecho posible que exista, que es que se excluya la lengua común, que se esté discriminando a los castellanohablantes en España, y que no se dé una solución legislativa y ejecutiva a esta situación irregular e ilegal. Tenía dos preguntas, una para cada una. Si te parece, empezamos con Maite, porque es una más legislativa. Se prevé que la mesa del Parlamento vaya a pronunciarse en las próximas semanas sobre la petición del Gobierno para poder usar de forma pasiva en los plenos del Parlamento gallego, euskera y catalán. Quería saber cuál es la posición de la delegación de Ciudadanos sobre esto y cómo se lo vais a transmitir a vuestros vicepresidentes de la delegación de Renew Europe, que son los que deben votar. Competencialmente, no sé si exactamente son los vicepresidentes o es la propia presidencia la que toma la decisión. Nosotros somos muy respetuosos con los reglamentos del Parlamento, somos muy respetuosos con la eficiencia, con la eficacia en la utilización de los medios del Parlamento Europeo, y vamos a esperar cuál es la argumentación que se da al respecto. El Parlamento, como bien sabemos, tiene un presupuesto único, es absolutamente imposible introducir externamente dinero para algo así, y por tanto vamos a esperar cuál es la decisión, no sabiendo exactamente cuál es el órgano que la va la mesa del Parlamento. O sea, quiero decir, votarían, eso seguro, votan los 14 vicepresidentes, Renew Europe tiene 3. No estoy segura de que sea así. Vamos a esperar cuál es la tramitación, pero como digo, algunas de las cosas que se han dicho al respecto no son aplicables, puesto que ningún gobierno puede dar dinero para que cambie el régimen lingüístico en el Parlamento. Eso por una parte es una cuestión del Parlamento Europeo con su propio presupuesto.
y la verdad es que las cuestiones de traducción e interpretación, bueno, tienen un régimen con unas coordenadas, con unos criterios, y es un elemento de gasto muy importante en este Parlamento. Vamos a esperar lo que deciden las autoridades competentes al respecto. Y la segunda pregunta para Ana, entiendo que la sentencia del Supremo sobre el 25% del español en las clases en Cataluña no se está aplicando. Quería saber qué acciones legales están, qué se está considerando para seguir adelante en este caso. Bueno, la gravedad de la situación es que nosotros ahora nos quedan muy pocas herramientas para defender que se pueda estudiar también en español en Cataluña. Y eso es lo grave, ¿no? Porque hemos de esperar a que el Constitucional se pronuncie y no sabemos si lo va a hacer en 2 meses o en 2 años o en 6 años. Por tanto, actualmente lo que sí que hemos conseguido es que a día de hoy ya se han recuperado casi todos los centros que se habían quitado la aplicación del 25%, donde había familias que lo habían conseguido. Eso es por un lado, y luego estamos esperando también una resolución del TSJ sobre un recurso que habíamos presentado sobre las instrucciones del curso 2022-23, donde se ha excluido al español como lengua vehicular en las escuelas. Seguimos buscando algún atajo para encontrar una solución mientras el Constitucional no se pronuncie, pero es evidente que estamos en una situación de impasse que desampara muchos derechos y que el Gobierno de España no está poniendo de su lado para buscar una solución mientras esa resolución no llega, ¿no? Y también tenemos el miedo de que el Tribunal Constitucional parece en un proceso de cambio de miembros y que eso pueda perjudicar a nuestra causa, ¿no? Por eso hemos venido a Europa, porque queremos alertar de que esto es un problema de Europa, no solamente es un problema de España, ¿no? Y que Cataluña tiene una situación extrema, pero que esto también ocurre en otras comunidades autónomas, ¿no? A veces Cataluña tapa demasiado los temas lingüísticos del resto de España, pero la situación en Baleares es casi igual de grave que en Cataluña, ¿no? La situación en Valencia ha cambiado en 5 años muchísimo, ¿no? Y en el País Vasco también hay una discriminación y una situación en la que el español acaba siendo siempre la lengua pues, que los padres acaban por no elegir porque las exigencias lingüísticas del euskera son muy altas, ¿no? Por tanto, esto para nosotros es un problema de Europa porque, como hemos dicho en nuestras intervenciones, se está vulnerando nuestro Estado de Derecho, no hay un derecho efectivo a que la justicia se cumpla en Cataluña, ¿no? Lo hemos visto con esto que ha ocurrido con la sentencia del 25%, y esperamos que el Constitucional lo resuelva cuanto antes. Nos encantaría también que antes de que ocurriera eso hubiera una predisposición de los partidos políticos a legislar para garantizar que en España se puede estudiar en español en cualquier comunidad autónoma bilingüe y que por tanto se respeta el artículo 3 al completo, tanto para las lenguas cooficiales como por supuesto para la lengua común, que es el español. Sí, de hecho estamos hablando de algo que no es solo una cuestión lingüística o educativa, que es competencia nacional. Estamos hablando de Estado de Derecho, estamos hablando de libertad de conciencia, estamos hablando de pluralismo ideológico, estamos hablando del principio de no despotismo de las administraciones públicas y del derecho efectivo a la justicia. Y es lo que en Madrid el comisario Reinders respondió, que las sentencias están para cumplirse y la ley está para aplicarse, y que es el gobierno español quien tiene que conseguir esto. Si no lo hace, después de que Reinders lo ha dicho en Madrid, tendrá que introducirlo en el próximo informe de Estado de Derecho. Es un aviso. Desde el punto de vista reputacional, España está teniendo 2 grandes alertas por parte del comisario Reinders sobre qué ocurre con el gobierno de los jueces en España y su régimen de elección, y sobre qué ocurre con sentencias que tienen que ver con algo tan serio como es el propio pluralismo ideológico, cuando hay, en este caso, una entidad subestatal que tiene rasgos de régimen antipluralista e iliberal. De esto estamos hablando. Sabéis que soy tremendamente optimista porque las espirales del silencio se quiebran cuando hay una minoría, un núcleo duro que se planta, que visibiliza la realidad, y entonces esa opinión pública que está acobardada, cerrados, empieza a darse cuenta de que los argumentos son los de ese núcleo duro, que la verdad, lo racional, es lo que ese núcleo duro está comentando. Por eso soy tan optimista, lo sabéis siempre que os veo, porque además he visto la evolución desde hace más de 20 años y veo que ha calado un grupo de personas que están moviendo a otros grupos de personas que nos impulsan a otros también a hacer trabajo. Hay una sentencia muy famosa de 16 de diciembre del 2020 que, a instancia del Gobierno de España, logra
que se reconozca ese mínimo con carácter general en todo el sistema educativo catalán. Es decir, todos los alumnos catalanes van a tener derecho a ser escolarizados en catalán y en castellano, en cuanto a lenguas vehiculares, en un mínimo de un 25%. La Asamblea por una Escuela Bilingüe solicita la ejecución de esa sentencia cuando es firme con otras entidades, con algún padre que aquí está presente, y se logra el gran éxito. Hay un auto de 4 de mayo del año 2022 en la que el Tribunal Superior de Justicia ordena a la Administración Educativa catalana a implantar el modelo educativo con carácter generalizado del al menos el 25%. Eso supone una verdadera revolución y supone que se articula una respuesta del nacionalismo que se concreta en una vulneración clarísima del Estado de Derecho, que es el Decreto Ley 622 del Gobierno de la Generalitat y la ley de 8/2022 de usos oficiales en la enseñanza de las lenguas. Ese cambio pues ha hecho que en estos momentos estemos en una situación, un impasse que luego desarrollarán mis compañeros seguro. Una situación que estamos esperando a ver qué va a decir el Tribunal Constitucional, puesto que ya se ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad y nos encontramos ante una situación de una gravedad supina en cuanto que ha vulnerado el Estado de Derecho de una manera clarísima y finalmente acabará en este Parlamento probablemente esa vulneración y esperemos que adopten las medidas convenientes y realmente esa misión que alguna vez tendrá que ir a Cataluña, y agradecemos mucho la iniciativa de algunas parlamentarias en este sentido, que estaban además las dos más activas en este tema, pues esperemos que se materialice, pero sobre todo fundamentalmente, tenemos que lograr que diluir esos efectos mediante la articulación de una defensa jurídica y una respuesta social al atropello que está suponiendo la actuación del Gobierno de la Generalitat. Termino para señalar un poco las conclusiones que nos llevan a esto. Toda esta, digamos, rapidísima y resumidísima evolución que he hecho. En primer lugar, que es imprescindible que en España haya una nueva regulación que proteja el castellano como lengua vehicular de enseñanza. Y esa regulación le corresponde fundamentalmente a los grandes partidos, al Parlamento español, a las Cortes Generales y que no puede seguir huyendo de sus responsabilidades en esta materia. Y un segundo aspecto, y pues me satisface estar en esta mesa acompañados por tanta gente, que es la imprescindible articulación de un frente cívico en España que garantice los derechos lingüísticos de los alumnos en España. Este paso que estamos dando hoy aquí para mí me parece esencial y desde luego debe concretarse en los próximos meses en la articulación de verdad de un movimiento cívico en España que reclame en toda España lo básico, que es que los niños españoles tengan derecho a ser escolarizados en español y en aquellas comunidades autónomas porque tengan cooficialidad lingüística, por supuesto, también en la otra lengua. Porque la diversidad de nuestro país, la diversidad lingüística de nuestro país, de ninguna de las maneras puede ser una carta que permita la exclusión de los derechos lingüísticos de los alumnos y de todos los españoles. Estamos ante un problema gravísimo. Antes me refería que uno de los principios básicos era el de no discriminación, pues precisamente, y con esto concluyo, en España se discrimina mucho y se discrimina a aquellos alumnos que quieren ser escolarizados en castellano. Bien. Bueno, en resumen, pues si quieres pasar esto. Vale, esto es los cursos que están de formación haciendo para dar esto. El tema, lo que quería insistir, el tema del tema de la inspección. Los objetivos generales, pues, como decíamos, son objetivos que, bueno, en principio simplemente promueven el tema de la mejora del catalán, el aumento de su presencia en los centros. En realidad, los objetivos generales no tendrían que hacernos o encender nuestras alarmas, pero son los objetivos específicos los que nos preocupan más, porque hablan de la intervención permanente de la coordinación con la inspección
y luego también de cuál va a ser el trabajo de estos grupos, que es el conocimiento de la situación lingüística de cada comunidad educativa, es decir, saber quién habla qué, con quién, en qué lengua y en qué contexto, recoger evidencias de los usos lingüísticos mediante la adaptación de una herramienta de detección, es decir, establecer un método de recopilar evidencias de uso no deseado del castellano en los centros educativos y luego elaborar actuaciones formativas, es decir, reconducir los comportamientos que se aparten del uso del catalán. En general, para concluir, pues un pronóstico realmente preocupante desde nuestro punto de vista, porque no sabemos en qué se traducirá todo esto, qué medidas se tomarán con los díscolos, con los que sigan hablando el castellano, quedará todo en un aviso, se llegará a expedientar a la gente que hable en castellano. Todo eso no está establecido porque todo se plantea en términos positivos, pero de hecho se está creando una herramienta muy potente, que es grupos de profesores de vigilancia que podrán entrar en las aulas, además conformados por profesores también voluntarios que sospechamos que serán los más supremacistas lingüísticos del centro, estarán encantados de formar parte de estos centros, que podrán vigilar, que podrán escuchar lo que hablamos en los pasillos y después podrán comunicarlo también a inspección para que tome las medidas pertinentes. Y bueno, simplemente un panorama, vemos, siniestro, que es una muestra más de la visión totalitaria que tiene de la sociedad el nacionalismo y cómo para ellos no hay espacio para libertad individual ni para las relaciones personales que escapan a su proyecto totalitario. Esta misma ley amparó finalmente un decreto que bloqueaba los porcentajes del 25% y dejó al TSJ en un callejón. Nosotros le ofrecimos la posibilidad de salir del callejón de una manera diferente de la que ha salido. Ha decidido finalmente elevar al Constitucional la ley y el decreto, señalando de que había muchos puntos de inconstitucionalidad en esta ley y en ese decreto, ¿no? Casualmente, estas casualidades, el 28 de julio se hace público el auto ya final del TSJ diciendo que sí o sí lo va a elevar al Constitucional y a principios de esa semana, el 28 de julio era un jueves, no se me olvida, el lunes el Gobierno de España tenía prevista una mesa ellos llaman de diálogo, nosotros la llamamos de sesiones, que estaba prevista para el jueves, pero deciden adelantarla un día, casualmente. Y entonces el Gobierno de España, en esa mesa de diálogo, decide incluir esa ley y ese decreto que ya el Constitucional, el TSJ ya ha dicho que tenía muchos puntos de inconstitucionalidad, la incluye, la asume como suya y se basa en ella para decir que va a hacer un acuerdo, que hace un acuerdo con la Generalitat para impulsar la lengua catalana, ¿no? Esto es lo grave, ¿no? Que un gobierno democrático que sabe que hay una ley y un decreto que se han puesto en marcha porque él ha formado parte de esa negociación para ponerla en marcha, tiene ya una corrección por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dice que hay muchos puntos de inconstitucionalidad, desoye todas estas indicaciones y asume como suyo esa ley y ese decreto y lo incluye en un acuerdo y encima dice que es para promocionar el catalán. Esto es lo que le debe preocupar al gobierno a Europa, ¿no? Entonces, la pregunta es, que me hacía al principio, ¿qué ha hecho el Gobierno de España para dar cumplimiento a la sentencia del 25%? Pues simplemente nada. ¿Y qué ha hecho la Administración catalana? Pues la Administración catalana desde el principio, porque algo sí que hay que reconocerle al nacionalismo. El nacionalismo dice las cosas muy claro y cuando dice algo normalmente no miente. Dice lo que va a hacer, dice lo que piensa, dice cuáles son sus objetivos y cuáles son sus esperanzas. Y sus esperanzas desde el principio era que esa sentencia no se aplicara, ¿no? El Gobierno de la Generalitat, no lo olvidemos, no es un gobierno independiente, es un gobierno que es la representación del gobierno de España en Cataluña. Y ese mismo gobierno de España en Cataluña, que es la Generalitat, estaba diciendo abiertamente que quería incumplir la sentencia y que iba a hacer todo posible para incumplirla, ¿no? Por tanto, todos sus movimientos y declaraciones han ido en ese sentido. Y en ese trayecto, además, lo que ha hecho el Gobierno de la Generalitat es aumentar la presión desde febrero hasta la fecha, como ha explicado bien mi compañero Carlos Silva, sobre los alumnos y sobre los profesores para que sí o sí se olviden de que el español, el castellano es lengua oficial, lengua de la mayoría de los catalanes y que se centren exclusivamente en hablar en catalán y en exigir el monolingüismo a todas horas en las escuelas. Algo tan grave como que
el Departamento de Educación, lo veo en la diapositiva anterior, el Departamento de Educación, en una carta que envió a los centros, les dijo literalmente en el último párrafo, que señala aquí en rojo, les dijo que no se les ocurriera hacer ningún cambio en su proyecto lingüístico que diera respuesta a la sentencia del 25%. Esto era cuando cuando el tribunal había dicho que había que ejecutar forzosamente sí o sí la sentencia. La Generalitat dice abiertamente en una carta a todos los centros: no hagáis nada, aquí todos quietos. Pero además, ¿qué les dice? Por favor, no respondáis a los emails de los padres que piden explicaciones sobre la sentencia. No sé si puede haber en democracia algo más absolutamente no democrático que decirles a los directores de los centros que no respondan a las familias ni les den ninguna explicación sobre lo que ocurre, sobre algo que ocurre en este caso en la escuela en Cataluña. Lo que ha ocurrido a partir de ese momento, a partir de que era evidente que la sentencia ya no se iba a aplicar, al menos hasta que el Constitucional resuelva, es que la Generalitat ha dicho ya abiertamente qué es lo que buscaba. No buscaba pedagogía, no buscaba la no aplicación del 25%, busca la exclusión del español de cualquier ámbito dentro de la escuela. Y ya el punto de máxima gravedad llega el 1 de septiembre, cuando el señor Cambray anuncia que da la orden a los centros que tienen familias que han reconocido los tribunales sus derechos a que sus hijos estudien también en castellano, les da la orden de que retiren la aplicación, por tanto, de que incumplan resoluciones judiciales sin esperar ningún tipo de respuesta por parte del tribunal sobre si se debían mantener o no esas resoluciones judiciales porque, chocaban con la aplicación de un porcentaje. PLIS Educación, por favor, realizó un estudio de todos los proyectos lingüísticos de Baleares. Este estudio, que está publicado, que está en nuestra web y del que se han hecho eco muchos medios de comunicación, demuestra que el español, el castellano, está prohibido como lengua de enseñanza en todas las etapas educativas. En la educación infantil, el castellano tiene 0 horas. 0. Ni siquiera hay asignatura de lengua española. Hay de inglés y de catalán exclusivamente. Todo es en catalán. El 100%. De los centros, estoy hablando de los centros públicos. En educación primaria, el 95% de los centros expulsa el español como lengua de instrucción. En la educación secundaria obligatoria, prácticamente el 100%. En estos proyectos lingüísticos se dice clarísimamente que la lectoescritura será solo en catalán. Los niños aprenderán a leer y a escribir en segundo de primaria. Solo en segundo de primaria, cuando ya se supone que han aprendido a leer y a escribir en catalán, se empieza a leer y a escribir en castellano. En primero de primaria, donde ya hay asignatura de castellano, el castellano es simplemente una asignatura oral. No aprenden a leer ni a escribir. Tengamos en cuenta que esto es muy grave. La lectoescritura debería ser necesariamente la lengua materna. El inicio de la lectoescritura debería ser en lengua materna. Pues este principio pedagógico, que no solamente los pedagogos, sino ya oficialmente la UNESCO y otras instituciones europeas o mundiales reconocen que el inicio de la lectura y la escritura debe ser en lengua materna, esto no es posible en Baleares. El niño no puede aprender a leer. Hay que esperar a los 8 años prácticamente para que empiecen a leer y a escribir. Y no es nada extraño que entonces los alumnos castellanohablantes fracasen el doble en Cataluña y en Baleares, y hay estudios que lo demuestran, estudios incluso de la propia Generalitat de Cataluña, en igualdad socioeconómica. En igualdad socioeconómica, los alumnos castellanohablantes fracasan el doble. Actualmente, y con esto ya termino, hay en los tribunales de Baleares ya varios contenciosos administrativos en curso, uno de ellos promovido por PLIS Educación, por favor, con el auxilio jurídico de Sociedad Civil Balear, en donde hemos denunciado al gobierno balear por incumplir
la jurisprudencia que obliga al 25% como mínimo en castellano. Esperamos que esta sentencia nos sea favorable y 120 familias están ya a las puertas de estos contenciosos. Nosotros pedimos la derogación de esta ley y pedimos también la derogación del requisito lingüístico. Quería hacerles una explicación de por qué es importante estudiar en lengua materna, pero me voy a limitar a un par de cositas. La primera, porque es una crueldad meter a un niño de muy pocos años en un colegio y aislarlo absolutamente del entorno, no decir una palabra en su lengua. Me parece que esto demuestra el carácter del nacionalismo. En segundo lugar, porque el almacenaje cognitivo se produce precisamente en lengua materna. Hay una razón ahí, es política, no es una razón cultural. Y la clave para distinguir este tema está en las frases lengua materna y lengua propia. La lengua materna, que es la lengua del hogar, la lengua en la que la UNESCO y todo ser con sentido común recomienda que se haga la educación primaria, y la lengua propia, proper tongue, por llamarla de alguna manera, es una construcción política, es una designación oficial dada mediante leyes y creada para permitir, favorecer una de las lenguas que se hablan en un territorio sobre otras, para darle precedencia en la administración y en la contratación pública, para permitir que sea colonizada por un grupo concreto. Es decir, no es simplemente para que hablen el idioma, hay una razón detrás. Vamos a pasar, por favor. El nacionalismo vasco no afecta, como decíamos, solo al País Vasco, pero afecta principalmente allí, porque lleva gobernando, con pequeña interrupción, pues 40 años. Hay como 2 millones y pico de personas, que incluyen a 700.000 niños escolarizados, que viven bajo un gobierno del nacionalismo vasco. Ha impuesto condiciones de educación en vasco en áreas donde era residual o estaba ausente desde hace más de 100 años, como en Álava, donde era prácticamente desconocido. La lengua habitual allí era el castellano. Y lo he intentado impulsar en Navarra durante el breve tiempo que ha estado en el gobierno y por otros canales, a través de la limitación sobre todo de las alternativas y la discriminación en la contratación y los servicios públicos. Y ahí está entre paréntesis los años de intimidación, que son una historia aparte. Navarra, en todo lo demás, es muy diferente del País Vasco, tiene diferente política, tiene diferente legislación, tiene diferente cultura en muchos sentidos, pero somos vecinos y ellos no se lo acaban de creer que somos distintos. Entonces, el problema que tienen allí nos lo están exportando. Vamos por favor. Nos reivindican como parte de esa Euskal Herria teórica, ese gran País Vasco. Dicen o declaran que es nuestra lengua propia, aunque no se hable en la inmensa mayoría del territorio desde hace muchísimo tiempo. Y hay una pequeña parte del norte de Navarra, donde sí que es verdad, hay una población total de 40 y pico mil personas, donde es casi mayoritario, ni siquiera es mayoritario allí. Sin embargo, ahí es cooficial. Y cooficial, como hemos visto, significa que hasta la rotulación de las calles y la educación, por supuesto, se prioriza. La necesidad de ese frente cívico en España y finalizar con la discriminación que especialmente se da y de forma además buscada por parte de ciertas administraciones públicas. La competencia de educación es exclusiva de los países. Entonces, sin embargo, todo lo que ha indicado Pepe trasciende lo educativo. Que la administración sustituya la voluntad de los ciudadanos e imponga ideológicamente cuál es el modelo de lo que es admisible o no, es puro despotismo. Y eso sí es Estado de Derecho democrático, eso sí es una cuestión europea. Porque la democracia sí es algo de todos los europeos y estamos intentando que esto se pueda ver en el Parlamento.